Buenos días, gracias por su presencia hoy aquí. La convocatoria de esta rueda de prensa, que por ausencia de la portavoz seré yo la que exprese en nombre de la Junta de Extremadura, en nombre del Gobierno de Extremadura, nuestro firme compromiso contra la violencia contra las mujeres. Nuestra firme exigencia al Gobierno de la Nación de la aportación de los recursos y los medios necesarios para acabar con esta situación. 16 mujeres han sido asesinadas. 16 mujeres han sido asesinadas por ser mujeres. Han sido asesinadas en los escasos 50 días que van del año 2017. Esto es una cifra sin precedentes en la última década, desde que se aprobó la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género. Exigimos al Gobierno de la Nación que adopte medidas de urgencia. Es inaceptable que el Gobierno de la Nación responda diciendo que esto no es cuestión de recursos. Son necesarios recursos, recursos económicos y, sobre todo, es necesario el compromiso. La Junta de Extremadura reclama una acción decidida del Gobierno de la Nación para hacer frente a esta situación inaceptable. 16 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 16 mujeres asesinadas por ser mujeres. Es urgente poner en marcha medidas y es urgente poner en marcha medidas eficaces. Son necesarios recursos, son necesarias campañas de sensibilización. Es necesario un compromiso, un pacto de Estado que los socialistas del Grupo Parlamentario Socialista en el pasado mes de noviembre impulsaron y que será el primer acuerdo de legislatura para luchar más decididamente, con más medios, con más implicación, con el compromiso de todas las administraciones y, por supuesto, con el compromiso de la Junta de Extremadura para acabar con la violencia contra las mujeres. Exigimos que el Gobierno de la Nación asuma sus responsabilidades. Exigimos nuevas acciones, pero esta es tarea de todos. Las administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias, al frente. Pero es un compromiso también de los medios de comunicación. Es un compromiso de toda la sociedad, de los educadores, de los profesores, de los maestros, de los padres, de los cuerpos de seguridad del Estado, de todos los que tenemos que acabar con esta lacra social que nos parece inaceptable. No entendemos que la única explicación que ha dado la ministra, que es responsable, la primera responsable de poner los medios necesarios y de actuar, se traduzcan en más inacción. Es necesaria una voluntad decidida y el esfuerzo conjunto de todos. Es necesario destinar fondos. Se produjo un recorte brutal del 26% de los recursos destinados a esta política, que lo es de todos. Se ha ido recuperando hasta alcanzar un recorte solo, dirían los más irresponsables, del 16%. Hay que acabar con los recortes, hay que destinar recursos y es más necesario que nunca este pacto de Estado para luchar contra la violencia contra las mujeres que la Junta de Extremadura puso en la agenda de la Conferencia de Presidentes, está en la Conferencia de Presidentes y les anuncio también ya que el próximo 9 de marzo se constituirá la comisión donde asistirá la Junta de Extremadura y queremos en este sentido manifestar nuestro compromiso, manifestar nuestra decidida exigencia para que el Gobierno de la Nación destine los recursos necesarios y nuestro liderazgo, fruto del compromiso con todos los implicados en la sociedad para acabar con la discriminación, para acabar con las desigualdades y, en definitiva, para acabar con todo aquello que lleva
a que las mujeres sean asesinadas por el hecho de ser mujeres. Por mi parte, nada más. Tiene la palabra la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, que completará con algunas cuestiones referidas al ámbito de Extremadura la posición del Gobierno de la Junta de Extremadura que les acabo de plantear. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias una vez más, como ha dicho la consejera, por acudir a una llamada de la Junta de Extremadura. Me sumo a todas las palabras que ha dicho la consejera, como no puede ser de otra manera. Me sumo a esa voluntariedad de que se cuente con el Instituto de la Mujer de Extremadura para acabar con este problema de Estado, que yo voy un paso más y lo voy a denominar terrorismo machista. Hay que poner las mismas herramientas que se pusieron para acabar con el terrorismo de ETA, para acabar con el terrorismo que acaba con la vida de las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Desde la Junta de Extremadura el compromiso es firme y además se traslada a donde mejor se ve, que es a los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Mientras que en la pasada legislatura el recorte en las políticas públicas de igualdad a través de la red de oficinas de igualdad que tenemos en los territorios y los puntos de atención psicológica supuso un 39%. Este año los presupuestos del Instituto de la Mujer de Extremadura destinados a oficinas de igualdad y puntos de atención psicológica han sufrido un incremento más allá del 53%. Es decir, que ponemos al servicio de las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género en Extremadura todos los recursos de los que disponemos. Pero no solamente ponemos la red humana que existe en los territorios, sino que también ponemos viviendas, también ponemos ayudas económicas, también ponemos equipos multidisciplinares que tienen asesoría jurídica, asesoría psicológica, inserción sociolaboral. A través del SESPE se toman medidas especiales para que la independencia económica sea un motivo más para soltar la dependencia emocional que crea la violencia de género, con lo cual estamos en el camino. No son motivos en ningún momento y en ningún caso ni de alegría, ni de felicidad, ni de ponerse medalla, pero desde luego creemos que es el compromiso firme de la Junta de Extremadura con las mujeres en general y con las mujeres en particular que sufren o han sufrido violencia de género. Decía la consejera que efectivamente la ministra había dicho ayer que no hacían falta más recursos, que el machismo no se combate con recursos. Sí se combate con recursos. Se ha puesto en tela de juicio las órdenes de alejamiento que contempla la ley orgánica y desde aquí digo que las órdenes de alejamiento no fallan. Las órdenes de alejamiento sí sirven. Lo que hay que hacer es desde la Administración de Justicia hacer un seguimiento de los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, con lo cual no solamente necesitamos recursos económicos, sino que también necesitamos recursos humanos. Ahora mismo la Policía Nacional y la Guardia Civil, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son los que tienen la competencia de hacer el seguimiento de esas órdenes de protección, de esas órdenes de alejamiento, de proteger a las mujeres, y la mayoría son personal que está en segunda actividad. Necesitamos a profesionales especializados. Necesitamos que cuando una mujer denuncia un quebrantamiento de la orden de alejamiento, se imponga la ley, porque los quebrantamientos de órdenes de alejamiento están contemplados con penas de prisión y si son repetidos aún más. Con lo cual, vuelvo a romper una lanza a favor de las órdenes de alejamiento, pero lo que hay que hacer es que se cumplan y poner todas las medidas que haya a nuestro alcance para que se cumplan. Por mi parte, nada más. Me uno a la exigencia de que ese pacto de Estado sea ya, porque sabemos qué medidas hemos de tomar, están valoradas, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, con lo cual hagámoslo y dejemos de ver todos los días que mujeres son asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. 16 mujeres alarman, pero es que una sola mujer asesinada duele en lo más profundo del alma. Una sociedad democrática y un Estado de Derecho no puede permitir esto. Gracias. Bien, estoy convencida de que esta es una tarea de todos, de hombres y mujeres, y, por supuesto, no quiero desaprovechar esta comparecencia y su asistencia aquí para que ustedes tengan la oportunidad de plantear cualquier cuestión que les pueda interesar y me pongo a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias.
Entonces, para ustedes, entiendo, a raíz de las declaraciones, la creación de estos dos órganos, uno, vamos a decir, a un nivel estatal y otro en el cual estuvieran otras administraciones, entre ellas comunidades autónomas y federación, ¿creen que no vale para nada, entiendo, de sus declaraciones, lo que acordaron ayer? Yo creo que no se compadece esa interpretación con el compromiso y la firmeza a la hora de exigir que todas las administraciones se impliquen. Son necesarias más actuaciones, son necesarios más recursos. Hablamos porque hay 16 mujeres asesinadas, pero hay mujeres maltratadas, niños que sufren estos malos tratos, abuelos que padecen estas situaciones. Esto es algo que requiere una decidida actuación de todas las administraciones. Todas las medidas que se tomen en pro de acabar y erradicar la violencia contra las mujeres son bien recibidas, todas. No es ninguna crítica, pero creo que antes de formar esa mesa, con la que estoy absolutamente de acuerdo, esa mesa de coordinación que ya se realiza en Extremadura, por cierto, hay que devolverle a los ayuntamientos las competencias que la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria les quitó, y son las competencias en materia de igualdad. Los ayuntamientos ahora mismo no tienen ninguna competencia y realmente las entidades locales menores y los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y que más medios pueden impulsar. Con lo cual celebro eso, que se constituyan esos dos órganos, celebro que estemos en las regiones, pero también necesitamos a los ayuntamientos en esta lucha. Sí, buenos días. Buenos días. Creo que no debemos tampoco sacar conclusiones de una afirmación que viene, en primer lugar, a reconocer el trabajo que realizan. Por supuesto, sea cual sea la situación administrativa de estos profesionales de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estoy convencida de que hacen su trabajo de la mejor manera posible. Lo que pedimos son más recursos, más medios y más especialización. Por lo tanto, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por la implicación realizada y pensando en ellos, pensando en todos aquellos que además han hecho ese esfuerzo por especializarse. Creemos que es necesario más y sabemos que ellos hacen todo lo que pueden, pero hay que hacer más. Y no se le puede exigir más a ellos. Es necesario, además, completar y complementar la especialización de los que ya la tienen y de otros muchos que se pueden incorporar y que necesitan esa especialización. Y la especialización es algo que debe estar necesariamente sobre la mesa. Sí, es necesario actualizarse. Estamos ante nuevos desafíos. Nos enfrentamos a nuevas situaciones, los medios de comunicación, las redes sociales. Ahí tenemos un trabajo ímprobo por hacer. Los asesinatos y los supuestos de malos tratos no pueden ser una página de los sucesos. No podemos, y apelo a la responsabilidad de todos ustedes, no podemos tener en una página de sucesos el caso de una mujer asesinada y en la página siguiente, y cuando hablo de la página no me estoy refiriendo a los medios de comunicación escritos solo, pero es lo más gráfico, un claro supuesto de sexualización de las mujeres, de denigración de las jóvenes. Por eso digo que es una tarea de todos, de hombres y de mujeres. Y volviendo a su pregunta, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento a todos los profesionales, en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sabemos que hacen todo lo que pueden, pero es necesario más. Y ellos necesitan nuestro reconocimiento, nuestro apoyo y nuestra exigencia. Quería saber si tienen datos de las mujeres que están siendo atendidas en este momento en las oficinas para víctimas de violencia de género. Las oficinas de atención a víctimas de violencia de género dependen del Ministerio de Justicia, no son competencia de la comunidad autónoma. Con lo cual esos datos los tendría usted que pedir o bien a la delegación del Gobierno o bien al Ministerio, pero yo también se los puedo solicitar y mandárselos en cuanto los tenga.
Este sería un ejemplo que pondría de manifiesto la importancia de este pacto de Estado que venimos reclamando, que creemos que es necesario que se impliquen todas las administraciones. Es decir, esos datos tendrían que ser de inmediato acceso y con la necesaria preservación de aquello que afecta a la intimidad personal, también conocido por todos ustedes. Porque eso nos daría la magnitud del problema. Sí, yo a la consejera le quería preguntar, si me permite, sobre otro asunto. Es en concreto sobre una reclamación que hizo antes de ayer, si no me equivoco, el sindicato CESIF, que es en relación a cuándo se va a convocar el concurso de traslados de los funcionarios de la Administración regional. Entiendo que se refiere a la resolución del concurso convocado. Estamos en ello, poniendo todos los medios posibles, pero se trata de una tarea compleja que se aborda por fases. La primera y más complicada fase, que es la de baremación de las solicitudes, está concluida. La tenemos que revisar internamente porque afecta a un número muy importante de personas, pero hay que tener en cuenta que si nos centramos no en el número de solicitantes, sino en las plazas solicitadas, nos encontraremos con que tenemos que evaluar y adjudicar, y la evaluación ya ha concluido, estamos en la fase de adjudicación, en torno a 50.000 solicitudes. Pero tenemos la previsión de, en la medida de los procesos complejos que hay, hacerlo con los medios que sean necesarios y poder anunciarlo con brevedad. También les... perdón. No, siga. No, solamente quería anunciarles que he pedido mi comparecencia para explicar el informe del Tribunal de Cuentas de 2014 en la Comisión de Hacienda y cuando la Asamblea lo estime compareceré para tratar ese asunto. Y, por supuesto, cualquier otra pregunta que puedan suscitar, cualquier otra cuestión que pueda suscitarle mis responsabilidades ordinarias de Gobierno, estoy dispuesta a atenderla. Sí, yo tenía cuestiones tanto del tema que estábamos tratando de violencia como otro para usted. Le quería preguntar a Elisa dos cuestiones. Se ha referido a las órdenes de alejamiento. Por ejemplo, en uno de los casos, no sé, de los últimos días, hubo un caso de una orden de alejamiento que se quebrantó a 500 metros y se amplió a 1.000. Y aún así, quiero decir, se produjo el asesinato y eso lo decretó un juez. Usted decía que la ley dice que tendría que entrar en la cárcel, pero fue un juez el que lo que hizo fue ampliar esa orden de alejamiento. Y le quería preguntar, en este caso a la consejera, es por las últimas noticias de Europa que han pedido ajustar más el gasto a las comunidades autónomas. En una situación como la de Extremadura, en la cual este año no vamos a cumplir tampoco el objetivo del déficit del 0,7, sí. ¿Eso en qué nos puede afectar o cómo nos vamos a ver reflejados si esto se lleva a cabo? Empiezo por las órdenes de alejamiento, sin perjuicio de que luego la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura entrará en más detalle. Las órdenes de alejamiento son una medida y son una medida judicial. El quebrantamiento de una medida judicial tiene que ir acompañada también de la respuesta judicial que la propia ley establece. Lo que no podemos es cuestionar las órdenes de alejamiento porque se quebranten. Lo que es necesario es que la Administración de Justicia, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y por eso es también tan importante que se implique la Administración más próxima, tengan conocimiento y capacidad de reacción para que las órdenes se cumplan y los quebrantamientos se sancionen. Y la directora del Instituto de la Mujer les dará más detalles. Absolutamente de acuerdo con lo que decía la consejera. Efectivamente, el incumplimiento de la ley por parte de quien lo incumple no puede llevarnos a criticar la ley que está marcada. Si no nos vamos muy lejos, no hace falta hablar de los órdenes de quebrantamiento. El caso Urdangarín, que está ahora mismo al orden del día, está condenado, pero pendiente de un recurso de casación, y la jueza ha tomado determinadas medidas, todas al amparo de la ley. Pero quien ha incumplido la ley es el condenado. Pues en el caso de violencia de género es igual. La ley está para cumplirla, nos guste
o no nos guste, porque no hay leyes, como algunas personas intentan demostrar, que sean ideológicas. En este país es un delito asesinar y quien asesina es un delincuente que tiene unas medidas en el Código Penal. Con lo cual, saltarse o quebrantar la ley no quiere decir que la ley no funcione, quiere decir que el delincuente sigue incumpliendo la ley. Ante eso, la Administración de Justicia tendrá que tomar las medidas. Por eso me refería a la segunda actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que nada más lejos de criticar que estén en segunda actividad, sino que tienen que tirar justamente de personas que están en segunda actividad porque las plazas que se quedan libres no están cubiertas. Me refería a que hay que cubrir las plazas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se quedan vacantes. Con esto quiero decir que hacen falta más recursos humanos, porque el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento muchas veces se produce por saturación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por mera saturación. En Extremadura tenemos en Badajoz, sin ir más lejos, un solo policía de seguimiento para 82 mujeres con órdenes de protección. Eso es saturar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por eso decía que yo sí que confío y creo y creemos desde la Junta de Extremadura en las órdenes de alejamiento, pero hay que poner mayores medidas, primero para evitar los quebrantamientos y segundo, una vez que se producen, actuar con todo el peso de la ley. Bien, ciertamente la ley de medidas, la ley integral de medidas contra la violencia de género fue un primer paso que además fue pionero en Europa. Y por aquel entonces trabajaba yo en el Ministerio de Justicia y les podría contar algunas cosas de la génesis de esta ley, de cómo se articuló, de las cuestiones que plantea. Pero las leyes nunca son suficientes. Las leyes requieren, además del compromiso de su cumplimiento, una continua revisión, una continua actualización y, sobre todo, es que estamos ante un problema social. Es que aquí nadie sobra, es necesaria la implicación de todos, las administraciones a la cabeza. En ese sentido, asumo el compromiso y la responsabilidad de poner recursos y de exigir recursos. En cuanto al informe sobre el cumplimiento por parte del Reino de España del marco de estabilidad que dio a conocer la Comisión de la Unión Europea la semana pasada, que es un informe muy extenso, que se refiere a todos los países. Desgraciadamente, nos encontramos con algo que no es nuevo y algo que negamos y que seguiremos negando, y que ahora que ya hemos constituido el grupo de expertos para concluir en este año el nuevo sistema de financiación autonómica, les recuerdo. Lo primero que hay que revisar es cómo se reparten las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y después, en paralelo, poner cuáles son los recursos que se reparten entre el Estado y las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas no somos culpables del incumplimiento del Reino de España, y Extremadura menos que nadie. Es algo que reiteraré cada vez que me encuentre con ustedes y, por supuesto, en todos los foros donde participe con la responsabilidad que asumo como consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura. Es decir, lo primero que tenemos que reconocer es que las comunidades autónomas somos las titulares de las competencias, somos las responsables de las competencias que sustentan el estado del bienestar. Somos las que hemos sufrido en mayor medida los ajustes impuestos por el Gobierno de la Nación. Y somos las que sustentamos la sanidad, la educación, la dependencia, las políticas sociales. No puede ser que no se cumpla la ley de la dependencia y que hagamos frente a más del 80% del gasto en dependencia. El Estado tiene que asumir el 50% que por ley le corresponde. En ese sentido, reitero también lo que he dicho desde el primer día. Hemos hecho ya un importante esfuerzo. Hemos destinado a consolidación en torno a 300 millones de euros. Pagamos a los proveedores en su plazo. Hemos cumplido todas las condiciones para tener fondos de liquidez autonómica, que en definitiva no es más que el Estado nos presta dinero. Es decir, que tenemos deuda. Se avecinan tiempos difíciles. Esta crisis es una crisis
de modelo, le podría hablar en términos económicos de que estamos ante un cambio de curva. De esta crisis no podemos salir a base de bajar salarios, de esta crisis no podemos salir a base de recortar, de esta crisis no podemos salir haciendo recaer sobre las espaldas de los más débiles todos los esfuerzos. A eso nos vamos a oponer. Vamos a cumplir porque creemos que el estado del bienestar se sustenta en el equilibrio presupuestario. Esto es como el cuento de la cigarra y la hormiga. Cuando hay que ahorrar para cuando no hay. Esto les he dicho muchas veces que es como la economía de una casa. Hay que administrar con los recursos que tenemos y los recursos son escasos. Pero hay que establecer prioridades. Y nuestras prioridades están marcadas desde el primer día en que Guillermo Fernández Vara asumió la responsabilidad de la presidencia de la Junta y las vamos a cumplir. Es decir, ir cumpliendo sin recortes. Y lo diré tantas cuantas veces sea necesario. Pero ahora que estamos en un escenario diferente, lo primero que exige Extremadura son criterios objetivos de reparto de los recursos para garantizar que cualquier extremeño, donde quiera que se encuentre, tiene acceso a unos servicios públicos de calidad, que es a lo que tiene derecho. Y, por supuesto, nivelación de los servicios públicos esenciales, pero también de los que no se consideran esenciales. Estamos ante un momento donde lo que vamos a definir es un modelo de Estado y siempre me habrán oído decir que creo que la Hacienda española, la Hacienda Pública española es una hacienda vertebrada, por lo que exigiremos también más medidas, aparte del reparto de fondos, que al final es lo único que sale. Pero tenemos que caminar hacia una hacienda verdaderamente federal, con un ejercicio de corresponsabilidad donde Extremadura siempre ha estado a la cabeza y, además, con impuestos que realmente son equitativos, que gravan la riqueza, no que gravan el consumo. Por volver al informe de la Comisión Europea, que volvía a incidir sobre la necesidad de incrementar el IVA. Muchas gracias y buenos días y hasta pronto.